タースどもが。Hola, soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 102 del manga de Shumatsu no Valkyrie. En esta ocasión tenemos un capítulo extremadamente interesante, ya que en primera instancia abordaremos el pasado de Shimohaya y todos los traumas que obtuvo tras la guerra, además de que también veremos el resultado del disparo lanzado por Simos, sacrificando su hígado, el cual, como era de esperarse, es un ataque bastante potente y peligroso. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 102 está titulado La salvación del alma, haciendo referencia a lo que veremos en la historia de Shimohaya. Pero bueno, ahora sí, comencemos con la historia. Diciembre de 1939, en el campo de batallas cerca del lago Ladoga, al sureste de Finlandia, nació una leyenda imperecedera en la historia militar humana. Día tras día, el milagro de Koya. Pero la pregunta es, ¿quién realizó dicho milagro? De esta manera vemos cómo frente a un ejército de numerosos soldados, de repente uno tras otro comienza a caer de un disparo en la cabeza, algo que es sencillamente impresionante. Cada que se escucha un disparo, un soldado cae. De esta forma se nos dice que esta hazaña fue lograda por un único francotirador, mientras que ahora sí vemos al mismísimo Shimohaya contando y diciendo 137. Pero bueno, para saber cómo llegamos a este punto se nos da algo de contexto, ya que el 30 de noviembre de 1939, de forma repentina, la Unión Soviética invadió Finlandia unilateralmente. La ofensiva comenzó principalmente desde 4 frentes distintos, un ejército colosal compuesto por 1 millón de soldados. En contraste, el ejército finlandés no llegaba ni al 30% de esa cifra, eran apenas unos 250.000 hombres reunidos entre granjeros y cazadores. Este conflicto pasaría a la historia como la llamada Guerra de Invierno. De esta forma ahora sí nos posicionamos al sudeste de Finlandia, en la línea de defensa del río Koya, observando cómo la línea de defensa está simplemente impactada y preguntándose qué es eso, ya que al parecer un enorme ejército se dirige hacia ellos. De esta forma se nos dice, en la línea de defensa del río Koya, el ejército soviético lanzó al ataque una brigada de 4.000 hombres. En contraste se registra que la defensa finlandesa contaba con apenas 32 hombres posicionados en la línea. Se creía que la derrota del lado defensor era solo cuestión de tiempo, pero en ese momento vemos como la línea de defensa está completamente aterrada, diciendo, contra una cantidad así, es imposible pensar en defender este lugar, no hay manera de que podamos mantener esta posición, ya no queda otra más que abandonar la línea defensiva. Pero antes de que todos comenzaran a huir del campo de batalla, observamos que algo tremendo pasa, y un soldado de los invasores cae al suelo sin saber qué es lo que acaba de ocurrir. Pareciera ser que ninguno de los dos bandos sabe qué es lo que está pasando, hasta que finalmente se nos dice, la batalla local en esa pequeña posición defensiva cambió por completo el curso de la guerra, observando al mismísimo Shimohaya, el cual continúa contando 134, 135, 136, y con cada disparo un soldado soviético caía al suelo. De esta manera Shimo finalmente llegó al 137, diciéndonos, en un mundo gélido con temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados, cargaba su arma, apuntaba con la mira de hierro y apretaba el gatillo. Cada vez que lo hacía, un enemigo caía, una puntería del 100%. De esta manera vemos cómo los soviéticos comienzan a reaccionar ante tal hazaña, diciendo, debería haber cerca de 500 metros de distancia hasta la línea defensiva, ¿no? ¿En serio nos está disparando desde allá? Pero justamente antes de terminar su discurso, ya que estaba a punto de decir imposible, este soldado cae al suelo, mientras que Shimo simplemente menciona 138, a lo que el resto de soldados comienza a gritar, él es la mismísima muerte, estamos en la mira de la muerte blanca. Este grito hace que el ejército soviético comience a perder el control, mientras que la defensa finlandesa comienza a observar que el ejército se está retirando, ya que sí, no tienen idea de lo que está pasando y el temor los ha confundido y desordenado. De esta manera precisamente se nos dice que el miedo y la confusión comenzaron a propagarse entre los soldados soviéticos. La guadaña de la muerte se alzaba una y otra vez hacia sus compañeros. En los registros dice lo siguiente, la unidad defensiva
ofensiva del río Koya con apenas 32 hombres detuvo el avance de más de 4000 soldados soviéticos, ya que si observamos cómo los soldados finlandeses que acompañaban a Simo simplemente gritan: los soldados soviéticos están retrocediendo, lo logramos, mientras que ahora todos al unísono comienzan a corear el nombre de Simuna una y otra vez, ya que sí, para los que no lo sepan, Simuna es una especie de apodo para Simo Häyhä. De cualquier manera, ahora sí finalmente se nos explica que aquel hombre era Simo Häyhä, conocido como la Muerte Blanca, formando parte de las fuerzas terrestres de la 12ª División Sexta Compañía con el puesto de francotirador. Simo Häyhä, apodo Simuna. De esta manera ahora cambiamos de escenario hacia el campamento finlandés, en donde observamos cómo los soldados están platicando y mencionan: vaya, ¿quién lo diría? Poder celebrar la Navidad sanos y salvos, cuesta creerlo, ¿verdad? Si no fuera por Simuna a estas alturas, quizá ya estaríamos todos muertos, a lo que los demás simplemente lo confirman. De esta forma siguen hablando, sin mira telescópica, y aún así acertar a esa distancia no me parece algo que un humano pueda hacer. Yo necesito al menos 10 disparos para acertar uno. ¿No serán más bien 1000 disparos? Quiero que el ejército soviético se largue pronto para poder ver a mi familia. Sí, yo lo que más quiero es beber una sopita caliente de mi madre. Quiero volver con vida. No te preocupes, mientras tengamos a Simuna no vamos a perder jamás. Ante todos estos comentarios, ahora vemos cómo los soldados gritan: así es, luchemos junto a Simuna para proteger nuestra patria, sí. De esta manera ahora se nos cuenta, Simo Häyhä no era solo un héroe que sostenía la moral de los soldados finlandeses, sino más bien se había convertido en un dios protector. De esta manera vemos como un soldado se pregunta: por cierto, ¿dónde está Simuna? ¿Qué pasó con nuestro protagonista? A lo que le responden: dijo que tenía que estar en forma para mañana, así que fue a dormir temprano. Como era de esperarse de Simuna, esa actitud tan fría y tranquila también es parte de lo que lo hace tan genial, lo admiro muchísimo. Bueno, nosotros también deberíamos seguir su ejemplo y dormir pronto. A lo que en ese momento el narrador nos dice: pero ¿quién lo habría imaginado? Dirigiéndonos ahora a la casa de campaña de Simo Häyhä, en donde se escucha que este está contando 129, 130, 131, 132, 133, observando que el mismísimo Simo Häyhä se encuentra completamente perturbado ante toda esta situación, ya que aprieta los dientes con toda su fuerza y claramente no puede descansar en paz, ya que él sigue diciendo 134, 135, 136, 137, observando que con cada número él puede recordar el momento en el que le quitó la vida a alguien, un escenario que es simplemente terrible para él, ya que se nos dice que desde que abatió al primer hombre no hubo ni un solo día en el que Simuna pudiera dormir en paz, ya que al momento de decir 138 vemos un escenario terrible, debido a que se nos muestra que aquel hombre que fue asesinado tenía una familia, y así es, Simo Häyhä simplemente se lo arrebató todo, ya que a pesar de que Simo en efecto estaba defendiendo su patria, era a costa de la vida de otros, personas que tenían vida, que tenían seres queridos, que también tenían algo por lo que debían luchar, pero así es el terror de la guerra, a lo que observamos que lo único que Simo Häyhä puede decir es: lo siento, una y otra vez, con el recuerdo de todas las personas que él ha asesinado, en un escenario que es simplemente brutal, mientras que se nos dice: para no quebrar la moral de los demás, Simuna fingía con todas sus fuerzas estar en calma, mientras por dentro, cada vez que apretaba el gatillo, cada vez que la bala atravesaba a un soldado enemigo, su corazón era herido con la misma intensidad y sangraba en silencio profundamente. Y entonces sucedió aquel día, una semana antes del fin de la guerra de invierno, el 6 de marzo de 1940, frente al río Koya. De esta forma vemos como tal cual como era de esperarse, uno tras otro los soldados soviéticos siguen cayendo ante los disparos de Simo Häyhä, mientras se preguntan de dónde vino ese disparo y si acaso habrá sido la muerte, observando que en efecto Simo Häyhä ahora dice 540, derribando al siguiente y mencionando 541, a lo que se menciona cuando el número de enemigos abatidos superó los 540, entonces ocurrió el incidente, ya que vemos como los soldados solo por desesperación intentaron disparar en contra de
Simo Haya diciendo maldita sea, ¿dónde está la muerte? A lo que sus compañeros simplemente le dicen que tiene que detenerse, ya que precisamente al levantarse e intentar disparar a Simo Haya es recibido por un golpe directo en la frente. A lo que en ese momento el narrador nos dice, ¿acaso fue una broma de los dioses? El francotirador enemigo en su último aliento apretó el gatillo y disparó una bala en una dirección inesperada, una bala que en condiciones normales nunca habría acertado, pero en ese momento vemos cómo la bala rebota en varias superficies hasta que finalmente se dirige hacia el propio Simo Haya, el cual apenas si alcanza a reaccionar, diciéndonos la fatalidad atravesó a la muerte blanca. Al darse cuenta del impacto, todos los compañeros de Simo corren a ayudarlo, gritando Simuna una y otra vez. De esta manera rápidamente mencionan que su mandíbula fue destrozada, llamando al doctor para que vaya rápidamente a atenderlo, mientras que se nos dice, en medio del caos de sus compañeros y de un dolor insoportable, lo que Simo Haya sentía fue una salvación, ya que observándolo a él en el suelo comienza a pensar, no creo que esto sea suficiente para redimirme, pero aún así, un poco, solo un poco, siento que he sido salvado. De esta manera se nos dice que ese día la batalla de Simo Haya llegó a su fin. Su récord oficial como francotirador en combate fue de 542 enemigos abatidos, el mayor número en la historia de la humanidad. Fue el francotirador más letal que el mundo haya conocido, el más certero entre todos, y aún así fue un hombre de un corazón bondadoso. Observando cómo en efecto una vez que Simo Haya logró retirarse, observamos cómo se encuentra en una silla de ruedas junto a su perroquille simplemente descansando. De esta manera ahora sí finalmente el flashback ha terminado y regresamos al campo de batalla, donde como recordaremos Simo Haya utilizó su hígado como sacrificio para así lanzar un ataque extremadamente potente en contra de Loki. De esta manera, tal como era de esperarse, su Valkyria también se encuentra bastante dañada, a lo que ella simplemente menciona munición cargada, y observamos como Simo apunta en contra de Loki, a lo que este simplemente dice, puedo sentir como estás apuntando desde algún lado, dispara si quieres, cuando lo hagas definitivamente te encontraré, a lo que finalmente se escucha técnica del francotirador contra dioses, y Simo Haya emite su disparo, el cual parece que tiene una potencia realmente impresionante, ya que incluso Simo es lanzado hacia atrás por el tremendo retroceso de este disparo, mientras que se nos dice que esta técnica se llama cisne que perfora los cielos, y observamos como en efecto la bala surge girando a una velocidad realmente impresionante, a lo que Loki rápidamente se percata de este disparo, mientras que se nos dice, para un dios con los sentidos completamente agudizados, detectar la velocidad de una bala es algo fácil, a lo que Loki piensa, no dejaré pasar la ubicación del tirador, observando que en este caso Loki utiliza como escudo a Heracles Odinitor. Lamentablemente parece ser un escudo bastante inútil, ya que sí, en este momento vemos una escena bastante increíble, debido a que la bala perfora las tres copias, así es, tenemos un triple headshot, sin duda alguna esto me recordó mucho a Deadpool. De cualquier manera la bala todavía no se detiene, ya que al parecer sigue en dirección a Loki, el cual como lo mencionó estaba más enfocado en la trayectoria de la bala para poder conocer la ubicación de Simo y así acabar con esta pelea finalmente. De esta manera vemos que una vez que la bala está muy cerca de Loki, él simplemente grita, ya no escaparás, utilizando su magia para crear la barrera protectora de Skuld, que es básicamente una enorme puerta, aunque lamentablemente para Loki pareciera ser que esto no será suficiente para detener el disparo, ya que este poco a poco comienza a perforar la barrera, observando un resultado totalmente impresionante, y es que esta bala ha perforado la frente de Loki, en un escenario que es completamente increíble, y vemos como Simo Haya continúa contando, diciendo ahora el número 2 y terminando de esta forma el episodio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Un capítulo realmente sorprendente. En primera instancia se nos relata la historia de Simo Haya desde una perspectiva completamente diferente, ya que a pesar de que sí se nos muestra lo épico e increíble que fue Simo Haya para defender su patria en una desventaja totalmente absoluta, también se nos muestra las repercusiones que esto tuvo en su contra, siendo esta una de las razones por las que él trata de pagar una penitencia en esta batalla del Ragnarok, algo que sin duda alguna es bastante interesante. De cualquier manera, dirigiéndonos a la parte final del episodio, creo que todos estamos de acuerdo en que muy probablemente Loki no ha caído. Lo sé, pareciera que es un headshot contra Loki, pero creo que no va a pasar. De cualquier manera, a pesar de que todos estamos seguros de que este es un clon de Loki, creo que sí podría afectar el poder de Loki, ya que como sabemos Loki puede crear copias con cierto porcentaje de su poder, así que yo creo que si esta copia tenía la capacidad de crear barreras, muy probablemente sea
una copia poderosa, así que a pesar de que no creo que sea el final de Loki, probablemente sí vaya a perder bastante poder con esto. De hecho, en capítulos anteriores habíamos hablado con respecto a que posiblemente la ardilla fuera también un clon de Loki, así que en este momento casi se está confirmando que tal vez la ardilla es el Loki original y lo que acaba de ser atravesado en este capítulo pues es una copia. De cualquier manera, si esto fuera verdad, pues la ubicación de Zemo va a ser revelada y Loki finalmente sabrá hacia dónde atacar. De cualquier forma, parece ser que el próximo capítulo veremos ahora el pasado de Loki, algo que era de esperarse, y bueno, también supongo que se nos va a mostrar la primera trampa de Loki. Ya sabíamos muy bien que Loki probablemente va a fingir su muerte en varias ocasiones, espero que no sean tantas, pero por ahora creo que está clarísimo que esta es una muerte fake, al menos para mí, pero creo que todos piensan lo mismo. De cualquier manera, como sabemos, también Zemo sacrifica órganos muy importantes, por lo que las cosas no son tan sencillas. Pero bueno, ahora sí, de esta forma terminamos con el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, principalmente a los dioses de Beyonder Lauti, Julio, Gonzalo Salazar, Sir Nico Art, Zero, Ayrton Peralta y Géminis. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. すっぺ。韓流の進化未だに